Con 18 minutos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Día lunes, ya sabe que hablamos de migración y a usted le puede servir, así que preste atención. Nos acompaña Josué Caleb Fortis, de Asesoría Migratoria. ¿Cómo estás? Bien, mucho gusto, Henry. Bienvenido. Gracias. Mira, hoy vamos a hablar de un tema importante y es que muchas personas quieren ir a Estados Unidos de vacaciones, quieren ir a darse una vueltecita, pero no saben cómo sacar la visa de turista y cuáles son los requisitos. Claro que sí, es muy importante porque cuando gente va a aplicar para visa hemos visto que muchos lo dejan al azar este proceso. Qué importante es que se preparen. Uno de los requisitos esenciales es tener solvencia económica y arraigo familiar. Muchos cometen el error de que piensan que esto es al azar, que es cuestión de suerte y por eso dicen voy a ir y a ver cómo me sale. Pero lo cierto es de que entre más requisitos la persona pueda tener, pueden haber más probabilidades en caso de que el oficial consular desee ver alguno de esos documentos. Exacto, mira Josué, por ahí dicen hay que demostrar arraigos. Además del área financiera, los ingresos, ¿qué más se debe de demostrar? Con arraigos podemos decir también de que esto es arraigo familiar. Por ejemplo, si una persona tiene su pareja, tiene sus hijos, eso demuestra estabilidad familiar. Pero también aparte de eso hay personas que tienen sus propiedades como por ejemplo casas, propiedades que tienen en alquiler, tienen sus vehículos, negocios ya establecidos, ¿verdad? Que hasta tienen hasta sucursales. Entonces eso le puede funcionar, evidencia de que tiene sus arraigos, responsabilidades aquí en el país, que va a ser bien difícil despegarse de ellos. ¿Dónde falla la mayoría de personas? Hemos visto mucho de que no se preparan en cuanto a lo que tiene que ver en la solvencia económica. Ese es un aspecto muy importante porque mucha gente dice de que como tiene que tener para todo una constancia. Pero sucede de que en El Salvador muchos son comerciantes y muchos no tienen una constancia para su negocio. Entonces es bueno asesorarse y ver de qué manera puede llevar algún respaldo. Algunos tienen facturas de sus negocios, otros sacan balances, que son alternativas para poder justificar sus ingresos. Y entonces cuando llenan su formulario ponen una cantidad muy baja o se lo dicen al oficial y el cónsul considera que no tiene solvencia económica, que quizás gana muy poco y que quizás el interés de esa persona es irse a quedar y trabajar en Estados Unidos. Mira, y ya que mencionas el formulario, ¿por qué es importante revisar lo que se digita ahí? Porque muchas veces, Henry, como no le dan una copia de ese formulario a la persona o no exige el cliente ese formulario, puede que alguna información se le hayan colocado, pero uno entre tantas cosas se le puede olvidar esa información. O ya no recordar específicamente qué fecha de viaje colocó, cuánto colocó de ingresos, y a la hora de la entrevista puede dar un dato muy diferente y entonces le pueden dar una negación de visa porque no cuadró la información, no era exactamente igual. Ahora, ¿por qué es tan importante entonces que vaya bien digitado? Porque de esa manera va a tener la información coherente con la solicitud, el cónsul va a ver de que usted está seguro con la información que está mencionando, que no cambia las versiones y la información va a ir más completa. Todos los ítems deben ir bien digitados. O sea que el cónsul lo que ve en la pantalla es el formulario. El formulario de visa, es correcto. Ok, y digamos si nos equivocamos, tuvimos algún error de dedo y a lo mejor le queríamos poner gano $300 y le pusimos 3,000 a la hora de hacer la entrevista nos va a preguntar y me imagino que hay que saber demostrarlo. Exactamente, porque es una gran diferencia entre $300 a $3,000. Puede que el cónsul pregunte de dónde saca ese dinero, tiene alguna constancia, hay declaración de renta que compruebe este dinero. Entonces son errores que uno puede quizás no tenerlo muy en cuenta, no fijarse y podría repercutir al momento de la entrevista. De hecho, hemos visto nosotros, y lo que menciona Heriberto siempre, que la parte del trabajo es la parte más importante también de la solicitud, de escribir a qué se dedica esta persona. Sí, a ver, otra cosa, cuando ya estamos en la fila y vamos donde están los cónsules, nos preguntamos, ya me están examinando, me estarán viendo, o sea, y se nos ocurren un montón de cosas. La pregunta es, ¿los cónsules son psicólogos? O sea, ¿nos están analizando desde que vamos en la fila? Sí, no necesariamente. Mucha gente se dice que todos son psicólogos y cada pregunta está bien analizada. Lo cierto es que los oficiales consulares son entrenados para desconfiar de las personas. Para ellos, cualquier persona que va aplicando para visa, aunque tenga todos los requisitos, es un posible inmigrante. Entonces ellos detectan en sus respuestas cómo usted se desenvuelve, si en realidad está diciendo algo que no es o está siendo completamente honesto. Mira, y a la hora de ir a la entrevista, ¿cómo se recomienda que vayan vestidos? Porque te soy honesto, una vez vi a una persona que se notaba que el traje que llevaba no era de él, te lo aseguro. No era la talla. No, en serio, se notaba. Entonces yo digo, quería impresionar al cónsul o qué, entonces ¿cómo llegar vestido? Sí, es que ese es un detalle, ¿verdad? Quizás queremos dar una impresión a alguien que no somos.
Uno puede ir de acuerdo a su profesión o de acuerdo a su empleo, por ejemplo. Si es una persona que se dedica a trabajar en el campo, no va a ir vestido como quizás alguien que trabaja de oficina, ¿verdad? Va a ser muy obvio que quizás no trabaja de eso. O hay muchas personas que quieren llevar hasta a sus niños, ¿verdad?, vestidos con saco y corbata. No es necesario. Si el niño va a ir después a la escuela, puede irse con su traje de la escuela, del centro escolar, o algunos lo llevan con su traje de jeans, su camisita. O la persona puede ir de una manera casual, tampoco que sea demasiado informal, como que va a la playa. Sí, ¿cuánto dura una entrevista con un cónsul? Usualmente la entrevista puede durar 1 o 2 minutos. La entrevista es rápida. Rápido. Sería muy diferente o muy difícil que suceda que una persona se quede con un cónsul 10, 15 minutos. Se dan los casos, pero no es lo común. Usualmente hacen 4 preguntas, 5 preguntas para determinar los arraigos de esta persona y ahí toman una decisión. Sí, hay algunos consultores migratorios que le dicen a la gente, mire, usted solo conteste lo que el cónsul le diga. Entonces, mire, ¿y usted ha viajado a otro país? Sí, ya no dicen más, o sea... ¿Es recomendable hacer eso? Sí, no mucho, porque si el cónsul está haciendo una pregunta, él espera de que uno se desenvuelva y la manera que respondamos le dará una idea que si estamos convencidos. Y es que mucha gente va como que bien robotizada a la entrevista, solo como un interrogatorio de contestar sí o no, lo que tú mencionabas, pero ¿convencerá mi respuesta? Porque eso ya lo leyó. Si el cónsul está haciendo una pregunta, usualmente ya lo habrá visto en el formulario. ¿Por qué lo pregunta? Quiera saber si lo miramos a los ojos, si le hablamos y no se entrecortan las palabras, titubeamos, volvemos a ver al vecino, al que están preguntando al de la par. Entonces son detalles que entre mejor se desenvuelva la persona y sepa contestar la pregunta que le hacen, tendrá más posibilidades. Mira, y fíjate que yo he tenido la oportunidad de entrevistar a algunos cónsules que han venido acá al programa y ahí usted dice, conteste la verdad, conteste lo que usted hace, o sea, ponga lo que usted gana y eso se ve. Porque si te preguntan y te pones nervioso, automáticamente va a decir, ah, no, me quiere engañar. Me quiere dar gatos por liebre, le dicen. Sí, entonces poner lo cierto, ¿verdad? Exactamente, uno debe ser completamente honesto, pero si hay alguna información que lo puede colocar en el formulario, hágalo, más que todo con respecto a los ingresos. Exacto, bueno, y con el formulario, no es solo de llenar y van a decir, ah, lo voy a googlear, dice, ahí lo voy a traducir, lo voy a poner. No, le puede dar problemas de traducción y esto le puede generar algún problema, ¿verdad? Claro que sí, porque recordemos que el Google Translate no es exactamente lo que uno quisiera transmitir. Es un inglés un poquito más cerrado, entonces más cuadrado. Puede que el oficial consular no termine entendiéndolo muy bien. Es mejor escribir frases que se puedan entender, tal vez alguien que pueda ayudarle a redactarlo en inglés de una manera entendible y darle información necesaria. Hace poco tuvimos en oficina una persona que por su cuenta había llenado su solicitud, pero a pesar de que había puesto la sección de su empleo, en la descripción solo había puesto información de su estudio, que estaba estudiando, pero no mencionó a qué se dedicaba, cuál era su cargo, si supervisaba personal. Entonces, esa información es importante que vaya en el formulario. Aquellas personas que van a aplicar por primera vez, pero van en el grupo familiar, se recomienda que lo hagan por separado o que vaya todo el grupo. Lo que siempre recomendamos es que si hay solvencia económica para que pueda hacer el grupo familiar, es bien visto también en la entrevista. ¿Por qué? Porque es bien distinto aplicar solo uno, que quizás solamente paga una tarifa de 160, a aplicar 160 multiplicado por 5. Ya de entrada estamos diciendo que tenemos capacidad económica para hacer un viaje para la familia. Pero todo va a depender también de los ingresos. Sí. Eso sí, porque si la persona que va a pagar los gastos tiene un ingreso demasiado bajo para 5 o 6 personas, tal vez el cónsul considere que no califica. Exacto. Bueno, y en el caso que ya tengan que ya sea mayor de edad, siempre en el grupo familiar se recomienda que vaya separado o que se incluya en el grupo. Puede suceder dos cosas. Ya hemos tenido muchos casos en oficina que se dejaron ir los padres con sus hijos, iba un hijo ya mayor de edad y 2 menores, y todos obtuvieron la visa. También se dan las situaciones de que a los 2 padres les dan la visa, pero quizás a los hijos ya mayores, que ya tienen sus 25, 26, 27 años, en ocasiones podría ser el oficial consular que les diga no, que aplican por aparte y se las nieguen en ese momento. Se dan de las dos situaciones, pero aplicar en familia podría elevar un poco más la posibilidad. Ok, perfecto. Josué, más adelante vamos a seguir hablando de esto. Le invito a la gente en redes sociales que tenga alguna pregunta, que la puede escribir en este momento. La leemos y más adelante seguimos discutiendo de esto. Claro que sí. Porque es interesante, porque todos se quieren ir a dar una vueltecita allá por los Yunais, por la USA, como decimos aquí, ¿no? Claro que sí, siempre hay lugares turísticos que uno quisiera conocer. Sí, perfecto. Bueno, más adelante seguimos hablando de migración. Vamos con Georgina.